Entremos ahora a ver a la absorción como parte del sistema ACME. Pero ¿qué cosa es la absorción? La absorción es el pasaje de los fármacos desde el exterior al interior o circulación del ser vivo, que en otros casos se llama penetración, proceso primario que va a depender de varios factores, como por ejemplo del tipo químico del fármaco, es decir, si es un fármaco ionizado, si es hidrosoluble o si también es liposoluble, de la forma farmacéutica, es decir, si viene en comprimido, en cápsulas, en recubiertos, en jarabe, en ampollas o también o en cremas. También depende de la vía de administración, es decir, si el medicamento es administrado por vía oral, por vía intravenoso o por vía intramuscular. También del biotipo del paciente, es decir, de la raza, del sexo, de la masa corporal, etcétera. También del estado clínico del paciente, es decir, si el paciente sufre de alguna patología. Y por último, también del mecanismo de transporte que puede ocurrir con el medicamento, es decir, si hay un transporte pasivo, si hay un transporte especializado o también activo o por pinocitosis. Una vez que el medicamento ha penetrado en nuestro organismo, esto puede sufrir un proceso de biotransformación. Esto se refiere a la cantidad de droga que llega a la circulación después del proceso de absorción. Y esto también depende de varios factores, como por ejemplo de los procesos de biotransformación, como son la oxidación, la reducción, la hidrólisis, la conjugación o también llamado síntesis. También depende de las propiedades físico-químicas del fármaco, como por ejemplo de los medicamentos que son liposolubles, es decir, que solamente se van a disolver con algunos alimentos grasosos o con sustancias grasosas que uno puede estar ingiriendo. Después depende también de las dificultades en la absorción, es decir, cuando uno combina a los fármacos con alimentos o también con otro tipo de medicamentos. También depende de la metabolización del fármaco. Por ejemplo, cuando los fármacos se convierten en metabolitos inactivos, es decir, que no van a actuar dentro del organismo, por lo tanto, no van a producir el efecto terapéutico. También va a depender del biotipo del paciente y de las patologías que pueden estar presentes en el organismo. Una vez que el medicamento ha sido absorbido o ha penetrado dentro del organismo, estas se distribuyen a través del sistema sanguíneo. Pero ¿qué cosa es la distribución? La distribución es el proceso que se produce una vez absorbido el fármaco y mediante la cual ésta llega hacia su destino o a todos los tejidos del organismo. De acuerdo a sus características, el fármaco tendrá una tendencia natural a distribuirse mejor en algunos órganos o tejidos más que en otros. Pero ¿hacia dónde se dirigen estos fármacos dentro del organismo? Se dirigen hacia los órganos, hacia los tejidos o también hacia el mismo sistema sanguíneo. ¿Y qué pasos ocurren? Ocurre la combinación con las proteínas plasmáticas, la distribución en los líquidos del organismo, el pasaje de la droga hacia las células y también el almacenamiento a través del riñón, del hígado, del vaso o de las grasas. La distribución va a depender mucho del volumen de distribución y también de la velocidad de distribución, que generalmente es rápida a los 15 o 20 segundos y se distribuyen ¿dónde? En el líquido extracelular, en el agua del cuerpo humano y también en las células de nuestro organismo. Una vez que el medicamento ha recorrido todo el organismo a través de la distribución en el sistema sanguíneo, estas son metabolizados. Las drogas en el organismo no permanecen indefinidamente. Estas desaparecen por eliminación química, transformación metabólica o biotransformación y por eliminación o excreción al exterior del ser. ¿Mediante qué procesos ocurre esta metabolización? Mediante los procesos de oxidación, que es la adición de oxígeno o pérdida de hidrógeno, mediante la acción de la reducción, que es la pérdida de oxígeno o acción de hidrógeno, mediante la hidrólisis, que es la decomposición de una sustancia por el agua, y por conjugación, que es también llamado síntesis, que es la combinación de un fármaco con otra sustancia del organismo. Pero ¿en qué lugar ocurren todos estos procesos? Las de oxidación, reducción, hidrólisis y conjugación se efectúan en la glándula hepática, en el riñón y el hígado los procesos de conjugación y los de hidrólisis en el hígado y también en el plasma sanguíneo. ¿Qué factores aceleran o retardan el metabolismo? La politerapia o el consumo de muchos medicamentos, la edad, el sexo y las patologías renales y hepáticas.
Una vez que el medicamento ha ingresado al organismo, se ha distribuido por todo el sistema sanguíneo y ha sido metabolizado a través del hígado, estos medicamentos llegan a los receptores a realizar su acción farmacológica. Después de que el medicamento ha realizado su acción farmacológica, estos medicamentos tienen que salir del organismo, pero a través de la excreción. La excreción es el pasaje de la droga desde la circulación al medio externo del organismo o a conductos en comunicación al exterior por medio del riñón, del pulmón, el tubo digestivo e incluso la excreción biliar. Es decir, que ocurren los procesos de excreción renal, excreción pulmonar, excreción digestiva y excreción mamaria. La excreción renal es el más importante de eliminación de las drogas. Esta consiste en una filtración glomerular, una reabsorción, difusión pasiva, activa y en secreción tubular, es decir, por medio de los componentes del riñón. Cuando hay insuficiencia renal, las drogas pueden llegar a niveles tóxicos por acumulación de estos medicamentos en el riñón. En la excreción pulmonar, esto es solo para los gases y sustancias volátiles, como por ejemplo los inhaladores, los anestésicos generales, el alcohol, etcétera. Esta se elimina desde el plasma sanguíneo al aire alveolar a través de la pared del alveolo pulmonar. Esta eliminación se realiza de acuerdo a la ley de los gases por medio de un cambio de presión entre dos fases desde el sistema sanguíneo. En la excreción digestiva, estas pueden realizarse a través de las heces, sean o no absorbidas en este último. No se estima aquí una excreción real. También se realizan a través del hígado por medio de la bilis. En la excreción mamaria, estas pueden realizarse por la administración de medicamentos durante la lactancia. En este caso, solo son más secretados las sustancias con pH básico, como por ejemplo la eritromicina, el alcohol, los salicilatos, las sulfonamidas, los barbitúricos, los alcaloides, la morfina, la nicotina, el esteroide y también el clorafenicol, ya que la leche es ligeramente ácida, como por ejemplo la eritromicina, que es básico, con un pH de 8.8, esta se va a concentrar mayor en la leche. En cambio, la penicilina, que es ácido con pH 2,7, esta se concentra menor en la leche. Las cantidades secretadas en la leche a veces no son suficientes para poder ejercer fenómenos farmacológicos utilizables en terapéutica, ya que muchos médicos a veces lo usan. Estas, sin embargo, pueden producir fenómenos tóxicos en el niño si la madre ingiere dosis elevadas. Bien, alumnos, esto ha sido el proceso ACME de los medicamentos en farmacología. Los invitamos a que puedan instruirse más acerca de cada uno de estos procesos, de cómo ingresan los medicamentos al organismo, cómo se distribuyen a través del sistema sanguíneo, cómo es metabolizado y cómo es eliminado desde el organismo hacia afuera a través de distintos mecanismos. Esto es el proceso ACME.